estos documentos al declarante, que en esta ocasión para nosotros va a ser la agencia despachante de aduanas o agente despachante de aduanas, quien debe, según el artículo 111 del reglamento, contar con carácter previo todos estos documentos, de tal manera que todos estos documentos que estamos viendo en calidad de soporte estarán archivados en una carpeta, la misma que va a servir para llenar o hacer o declarar la importación correspondiente, es decir, llenar la declaración de importación para la nacionalización de la mercancía, ¿verdad? Ok, en ese sentido habíamos quedado en la planilla de gastos portuarios, ¿sí? Hemos podido ver que una entidad llamada ASPB presta servicios a los importadores, hablando de importaciones, ¿verdad? ¿En qué sentido sus servicios? Servicios en cuanto al almacenamiento de mercancías, la custodia, embarque, reembarque de mercancías e inclusive servicios relacionados con la identificación de las rutas y tramos que va a recorrer esta mercancía junto con el medio de transporte. Asimismo, tenemos a la factura de transporte propiamente, ¿sí? A ver, están ingresando y eso me desconcentra un segundo. ¿Ya? Entonces tenemos la factura de transporte internacional. Ustedes saben que, utilizando este esquema que ya conocemos, la mercancía que es exportada tiene que ser trasladada al territorio nacional. Para esos efectos, se va a contratar los servicios de la factura, del medio de transporte, según el modo de transporte, ¿verdad? Entonces, una vez que se contrate esos servicios, esta empresa transportadora tendrá que trasladar la mercancía del punto X al punto M, que es el punto X, el lugar de exportación, el lugar donde se embarca la mercancía, ¿verdad? Ok, entonces, ese servicio es prestado por la empresa de transportes, cuya función principal es llevar la mercancía del punto X al punto M. Es en ese sentido que, por ejemplo, el transportista, cuando lleve la mercancía, cuando transporte la mercancía, lo va a hacer cobrando un determinado monto, ¿verdad? En esta ocasión vamos a suponer que desde este lugar, que es Arica, hasta Aduana Interior La Paz, Bolivia, donde tiene que depositar la mercancía, le está cobrando $3,000, vamos a suponer, el transportista al importador, ¿verdad? A ver, siguen ingresando. Entonces le va a cobrar $3,000 desde el lugar de embarque en Arica hasta el lugar de importe, en este caso hasta la aduana interior, La Paz, Bolivia, ¿ya? ¿Cuánto le está cobrando? $3,000. Perfecto. Todo ese servicio de transporte tiene ese costo. Sin embargo, jóvenes, para efectos de declaración de los costos de transporte en la DIM, se debe tomar estos datos. ¿Cuáles? Que cuando estamos pagando fletes, en este caso terrestre, se tiene que medir ese flete únicamente hasta el lugar de importación. En otras palabras, hasta la frontera por donde va a ingresar esa mercancía al territorio nacional. Nuevamente, cuando estamos transportando mercancías provenientes de un país extranjero con destino al territorio nacional, se va a contratar los servicios de una empresa de transporte. Esta empresa de transporte va a emitir su factura correspondiente. En esa factura le va a cobrar al dueño de la mercancía o al importador el monto correspondiente al flete, ¿verdad? Desde X hasta M. En esta ocasión, para el ejemplo, estamos diciendo que todo este tramo entre amarillo y el verde es de $3,000. ¿Sí? Ok, eso es lo que realmente va a pagar de su bolsillo el sujeto importador. Sin embargo, para cuando estemos llenando la declaración de importación o, en otras palabras, cuando estemos determinando la base imponible de la mercancía que estamos importando, debemos leer y medir de la siguiente manera los fletes. Es decir, los fletes tenemos que consignar en la DIM únicamente hasta la frontera, ¿sí? Hasta la frontera, ¿ya?
a partir de la frontera para adelante, es decir, a partir de la frontera para el interior del territorio boliviano, ese flete no nos interesa conocer a efectos de la determinación de la base imponible o si frontera de la mercancía que estamos importando. En otras palabras, para cuando estemos llenando la DIM, el flete después de la frontera para el interior del país, en este caso hasta la aduana interior de La Paz, no nos interesa tomar en cuenta. Únicamente debemos tomar en cuenta cuando se trata del transporte internacional, desde el lugar de embarque hasta la frontera. Entonces, en ese sentido, la norma supra indica que cuando se está prestando servicio de transporte, el transportista debe emitir de esta manera la factura de transporte. Es decir, tendrá que discriminar los tramos, ¿sí? Como aquí está discriminando, desde Arica, aquí está Arica, hasta Tambo Quemado, una frontera Tambo Quemado, ¿cuánto está cobrando? $2.500. Ok, ahora desde Tambo Quemado hasta Aduana Interior La Paz, hasta aquí está cobrando $500. En suma, hacen los $3.000. Pero para efectos de importación, para efectos de declaración de importación, únicamente debemos medir hasta la frontera. Entonces, en ese sentido, el medio de transporte o el transportista emite la factura de esta manera, con tramos discriminados e importes para cada tramo discriminado. ¿Ya? Es así que nosotros cuando estemos haciendo la DIN, únicamente vamos a tomar en cuenta el flete externo, ¿ya? En este caso, el flete desde Arica hasta Tambo Quemado. Por consiguiente, en la base imponible únicamente colocaremos $2.500, nada más, ¿ya? Este otro tramo, desde la misma frontera de Tambo Quemado hasta Aduana Interior de La Paz, sabemos que es 500 según la factura, pero no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la norma nos indica que debemos medir, en el caso del flete de transporte internacional, únicamente hasta la frontera. Eso nos dice la norma. ¿Ya? Entonces, con ese criterio, aquí estamos diciendo que hemos comprado la mercancía del país vendedor con destino al país de importador, donde el sujeto pasivo ha contratado los servicios de transporte y este servicio de transporte le está cobrando por todo el servicio 3.000, ¿ya? Siendo que para únicamente el tramo externo son 2.500. Este mismo gráfico vamos a trasladarlo aquí. Hemos embarcado la mercancía aquí con destino a Bolivia. Sabemos que el flete que está pagando el sujeto pasivo cubre todo este tramo. El tramo desde Arica hasta Aduana Interior. ¿Sí? Desde Arica hasta Aduana Interior. Sin embargo, para efectos de determinación de la base imponible o lo que es lo mismo, para efectos de llenado de la DIM, debemos tomar en cuenta ese flete únicamente hasta el lugar de importación. ¿Y cuál es el lugar de importación? Es la aduana o la administración aduanera de frontera. Hasta ahí debemos medir. ¿Ya? Entonces, para tener en clarito, estamos dejando por escrito lo que se refiere como lugar de importación. ¿Qué es lugar de importación? Dice lugar de introducción al territorio aduanero, es decir, aquel en el que la mercancía deba ser sometida por primera vez a formalidades aduaneras, referidas estas a la recepción y control de los documentos de transporte en el momento del arribo. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando ustedes contraten los servicios de transporte, ¿sí? Sabemos que van a pagar el transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de destino final, en este caso hasta la aduana interior. Ya, pero para efectos de la determinación de la base imponible o llenado de la DIM, únicamente debemos tomar los costos de ese flete hasta el lugar de importación. ¿Y cuál es el lugar de importación? Es aquel lugar, ¿sí?, perteneciente al territorio aduanero, donde la mercancía que viene del extranjero se topa por primera vez con el control aduanero, ¿sí? Y el control aduanero
en nuestras palabras, la administración aduana es la que va a tener conocimiento a través de los documentos de esa mercancía que está viniendo del punto X con destino al punto M. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el lugar de importación no es nada más que el lugar que se encuentra en el territorio boliviano, lugar donde está la administración aduanera y lugar por donde la mercancía que viene del extranjero se topa por primera vez documentalmente con una de las administraciones que tiene la aduana. ¿Y cuántas administraciones tiene la aduana? ¿Cuántas administraciones de frontera? Varias, las que hemos citado, ¿verdad? Estas administraciones de frontera son las que tiene la aduana. Esto mismo lo habíamos convertido nosotros en estos cuadros, como en este otro cuadro, donde hemos podido identificar claramente que la mercancía podrá ingresar únicamente por estas vías autorizadas, ¿verdad? Si es por vía terrestre o por vía aérea. ¿Cuáles son las vías autorizadas? Precisamente las aduanas de frontera, ¿sí? Aduana frontera Charaña, aduana frontera de Saudero, etcétera. Esas son las aduanas de frontera. Es decir, que cuando estamos comprando la mercancía del extranjero, esa tiene que ser transportada e ingresada a nuestro territorio únicamente por estas fronteras autorizadas, ¿sí? Donde están las flechitas, conforme lo hemos visto en anteriores casos, ¿ya? De tal modo que si el transportista quiere ingresar por una ruta que no sea autorizada, lo puede hacer. Sin embargo, la aduana presumirá ese hecho como comisión de contrabando, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con el lugar de importación? El lugar de importación es una parte del territorio aduanero, ¿sí? Es decir, el lugar donde se encuentran las administraciones de frontera, lugar donde la mercancía que viene del exterior se choca por primera vez con esa administración, ya que esa administración, como su función lo conocemos, tiene que ejercer su facultad de controlar que el paso de mercancías, ¿verdad? Entonces, si yo estoy trayendo la mercancía de Arica con destino a Aduana Interior La Paz, seguramente esa mercancía junto con el medio de transporte va a ingresar por una aduana de frontera. Puede ser Charaña, Tambo Quemado, etcétera, ¿no es cierto? Va a ingresar por cualquiera de estas fronteras. El punto es que cuando ingrese por cualquiera de esas fronteras, nosotros tenemos que medir el flete únicamente hasta esa frontera, si es que estamos trayendo por vía terrestre la mercancía, ¿ya? En eso consiste el lugar de importación, ¿ya? Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos trayendo la mercancía por vía aérea? ¿Sí? Estamos trayendo del Japón, de México, etcétera, la mercancía. Y estamos diciendo, por ejemplo, al transportista, le estamos diciendo, al transporte aéreo, por supuesto, bien, esta mercancía embarcada en Colombia tiene destino final aeropuerto Virubiru, por ejemplo. ¿Sí? En ese caso, ¿qué está sucediendo? Estamos llevando la mercancía desde el aeropuerto, desde Colombia, de un aeropuerto de Colombia, con destino al aeropuerto de Virubiru, ¿ya? En esa ocasión, ¿cuál será el lugar de importación? El lugar de importación va a ser precisamente el aeropuerto de Virubiru. ¿Por qué va a ser el lugar de importación el aeropuerto de Virubiru cuando estamos trayendo por vía aérea? Porque ese es el primer lugar que esa mercancía se topa con el control aduanero. No se olviden que tenemos aduanas en los aeropuertos, ¿verdad? Conforme lo hemos visto en los anteriores cuadros. ¿Sí? Aquí están las aduanas que tenemos como vías autorizadas en los aeropuertos. Aeropuerto del Alto, ¿sí? Después tenemos aeropuerto de Cochabamba y tenemos aeropuerto de Virubiru en Santa Cruz, ¿sí? Los que más utilizamos para el transporte internacional aéreo de mercancías, ¿verdad? Entonces, el lugar de importación es es el territorio donde se encuentra la aduana que controla el ingreso de la mercancía. Esta aduana puede estar ubicada en la frontera, si es que viene por vía terrestre, y de hecho está ubicada siempre en las fronteras, ¿verdad? O también puede estar ubicada en un aeropuerto, donde la aduana que está ubicada en el aeropuerto tendrá contacto por primera vez con esa mercancía que viene del extranjero. En ambos casos se están contactando por primera vez, es decir, por vía terrestre como por vía aérea. Por consiguiente, esos lugares se constituirán como lugar de importación. Por lo tanto, todos los fletes que vayamos a pagar por concepto de
transporte de mercancías tienen que ser medidos hasta ese lugar de importación. ¿Ya? Ok. Y aquí hemos visto ya esto, ¿no es cierto? Las rutas de plazos nos sirve también para medir precisamente el lugar de importación. Esto ya lo hemos visto en los anteriores cuadros, ¿ya? Ok, asimismo, los gastos de transporte que estamos viendo está compuesto de los siguientes conceptos, jóvenes, ¿sí? Puede ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿De qué está compuesto los gastos de transporte? De tales cosas. ¿Cuáles son? Estas. Dice, los gastos de transporte son los que vamos a ver enseguida. Uno, estos gastos comprenden los siguientes elementos, entre otros, independientemente de quién lo pague por cuenta del importador o se realicen fuera o dentro del territorio del importador o antes o después de la importación. Es decir, todos los gastos de transporte pueden tener uno de estos conceptos, ¿sí? Que van a tener el importe correspondiente. Es decir, cuando nosotros estamos adaptando la mercancía para la exportación, cuando estamos preparando la mercancía, ¿verdad? Tiene un costo. Ese costo formará parte de los gastos de transporte. Cuando estamos acarreando y manipulando la mercancía en el territorio extranjero, ¿verdad? Tiene un costo. Ese costo va a formar parte de los gastos de transporte, ¿sí? Cuando estamos manejando y entregando la mercancía hasta el lugar de embarque, ¿verdad? Es un servicio que estamos pagando. Ese servicio tiene un costo y ese costo formará de los gastos de, parte de los gastos de transportes. Ahora, en todo esto que estamos viendo, es siempre preciso, importante, vital, recordar los alcances de los Incoterms, ¿sí? Los Incoterms. Por ejemplo, cuando estamos tratando esta parte, decimos manejo y entrega de mercancías hasta el puerto o lugar de embarque. Si nosotros hemos comprado la mercancía bajo el CFR, ¿verdad? Este concepto tiene un costo y este costo ya forma parte del flete que nos está cobrando el vendedor a través de la factura, ya que en la factura dice Incoterm CFR, ¿verdad? Eso sucederá. Sin embargo, si compramos la mercancía nosotros bajo el Incoterm Ex-Work, ¿sí? Estos manejos y entrega de la mercancía hasta el puerto o lugar de embarque estará en la factura comercial, estará en la factura que nos va a emitir el vendedor, jóvenes, o no. Hola, hola. No, ¿verdad? No. Por eso depende mucho del Incoterms que estemos utilizando, ¿ya? Sin embargo, estamos dando a conocer acá los conceptos, ¿sí? Que tienen importes, ¿verdad? Y que si se han pagado, por supuesto, tendrán que ser considerados como gastos de transporte. Ahora, estos conceptos que tienen importes, será necesario que tomemos en cuenta para determinar la base imponible. Depende de qué, depende del Incoterms que estemos utilizando en la operación de compra-venta, ¿sí? Lo cierto es que tenemos que saber de que estos son los conceptos que refuerzan los gastos de transporte. Y los gastos de transporte están relacionados con el flete mismo con el traslado físico de la mercancía del punto X al punto M, ¿verdad? Entonces, tenemos el manejo y entrega de la mercancía. Si tiene un costo, será considerado como gasto de transporte. Los fletes desde el primer lugar de embarque hasta el lugar de importación en el territorio aduanero, igualmente son considerados como gastos de transporte, ¿verdad? Aquí creo que teníamos una imagen. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Miren, dice los fletes desde el primer lugar de embarque hasta el lugar de importación en el territorio aduanero. Si hemos comprado la mercancía ex-work, recibimos la mercancía aquí y tenemos como obligación los compradores trasladar la mercancía desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Sabiendo nosotros que hemos comprado, por ejemplo, esta mercancía a 100 kilómetros del lugar principal de embarque marítimo, ¿ya? Como hemos comprado la mercancía ex-work, es decir, donde el vendedor tiene que entregar la mercancía en su fábrica, esa fábrica se encuentra a 100 kilómetros del principal puerto marítimo de embarque.
Entonces, por el tema de costos y nos conviene, habíamos hecho esa compra bajo el Incoterm Score, X-Word. Ok, ahora, esa mercancía que la hemos recibido tenemos que trasladar, ¿verdad? Desde este lugar de recepción hasta un puerto internacional, un puerto marítimo, ¿sí? Ok, este transportista, por el traslado de la mercancía de este lugar hasta este lugar de transporte internacional, seguramente nos va a cobrar, ¿verdad? El pago que hagamos por ese servicio de transporte será considerado bajo este inciso. Los fletes desde el primer lugar de embarque hasta el lugar de importación. Si estamos comprando bajo el ex-World nosotros con destino a Bolivia, ex-World Osaka, Japón, a 100 kilómetros del puerto de Osaka, con destino a Aduana Interior, Bolivia, Aduana Interior La Paz en Bolivia, vamos a utilizar seguramente este flete interno. Este es un primer flete que estamos utilizando. Este flete formará parte de este concepto, ¿verdad? Pero también seguramente una vez que llegue la mercancía hasta el puerto de embarque allá en Osaka, Japón, vamos a tener que embarcar y hacer que se transporte la mercancía por vía marítima, ¿no es cierto? En un buque desde este puerto de Osaka hasta el puerto de Arica, ¿verdad? Tenemos por consiguiente otro flete que tomar en cuenta. Asimismo, vamos a tener que pagar seguramente por la mercancía que estamos trayendo y que hemos desembarcado en Arica. Vamos a tener que pagar un flete terrestre que nos va a ayudar a llevar la mercancía del punto de Arica hasta la aduana interior La Paz. Por consiguiente, aquí ya tenemos tres fletes, ¿verdad? Esos tres fletes debemos tomar en cuenta en los gastos de transporte. Luego dice la carga, descarga y manipulación en los puertos extranjeros, ¿sí? La mercancía que estamos cargando en el medio de transporte o descargando en el del medio de transporte marítimo tiene un costo. Ese costo, ¿sí? Formará parte de los gastos de transporte bajo el concepto de carga, gastos de carga, gasto de descarga y manipulación en puertos extranjeros, ¿ya? Tenemos luego los gastos de envío de documentos igualmente, ¿no es cierto? Si son cartas de crédito, hay que enviar, recibir documentos cada vez y tiene un costo. Ese costo forma parte de los gastos de transporte. Lo mismo que los gastos de pago del flete en destino, ¿sí? Pueden haber aquí pago de fletes en destino, es decir, tengo la mercancía aquí en la aduana, ya he nacionalizado y debo llevar la mercancía desde las aduanas, o desde la aduana, perdón, hasta los depósitos del importador, ¿verdad? Este transporte igualmente tiene que ser considerado como gasto de transporte, solo que si hemos ya nacionalizado la mercancía, no corresponderá que tomemos en cuenta como parte de la base imponible, ¿verdad? De la mercancía que estamos importando. ¿Por qué? Porque como ya ha sido nacionalizada, estos costos no van a servir para esos efectos. Sí servirán para estos costos que se han pagado de manera interna, a estos transportistas internos, servirán para determinar el costo total de la importación sobre la cual se va a determinar los diferentes márgenes de utilidad, se van a aplicar los diferentes tributos internos, ¿verdad? Para eso va a servir, pero no para efectos de llenado de la DIM correspondiente. Sin embargo, así sea que sea un flete interno, igualmente debe considerarse como gastos de transporte. Luego el consumo de combustible, si estamos trayendo la mercancía por medios propios, gasto de consolidación y desconsolidación y de estiva, ¿sí? Igual, ¿a qué se refiere esto de la consolidación y desconsolidación? Se refiere a cuando estamos utilizando nosotros, estamos comprando mercancía y nuestra mercancía solamente va a abarcar, qué sé yo, el 70% de la capacidad del contenedor de 20 pies, por decir, ¿ya? Y resulta que el 30% del contenedor va a venir vacío. Si nosotros queremos traer en ese estado, el transportista nos va a cobrar por todo el contenedor como si estuviese lleno. Eso no nos conviene, no nos conviene. Por consiguiente, el transportista junto con la empresa consolidadora y desconsolidadora conseguirán más cargas de otros importadores que tengan el mismo destino, en este caso Aduana Interior La Paz. Entonces, ese 30% será llenado con carga consolidada, con carga de otros importadores que va a compartir el mismo contenedor. ¿Ya? Entonces, esos servicios de consolidación y desconsolidación realizados por las empresas forwarder deben ser facturados.
Esos servicios van a ser considerados como parte de los gastos de transporte. ¿Esos servicios servirán para determinar la base imponible? Sí, sirven, ¿ya? Y no se preocupen, vamos a ver todos estos elementos cuando estemos haciendo los ejercicios. Por otro lado, los gastos de estiva y desestiva. ¿En qué consistían los gastos de estiva, jóvenes? Hola. ¿Los gastos de estiva en qué consistían? Hola, hola. Estamos aquí, licenciado. Ya, ¿en qué consisten los gastos de estiva y desestiva? Eh, ¿Puedo participar, licenciado? Sí, sí, por favor, Samuel. Sí, bueno, a ver, los costos de estiva vendrían a ser los costos que se utilizan en lo que es la manipulación, ¿no? Como las operaciones de transporte, la carga y descarga y la manipulación de la mercadería, desde el lugar, desde donde sale hasta donde llega. Muy bien. Gracias, Samuel. Efectivamente, ¿no? Los gastos de estiva son los gastos que tiene que pagar el importador o el exportador, dependerá del Incoterms que estemos utilizando. ¿Y en qué consiste estos gastos de estiva? En los gastos, perdón, en los servicios que tiene que realizarse para embarcar la mercancía propiamente al medio de transporte, para manipular dentro del medio de transporte esa mercancía, lo propio, gastos de desestiva cuando estamos bajando la mercancía del medio de transporte, ¿no es cierto? Ahora, reitero y aclaro, estos servicios que estamos mencionando tienen un costo, nada es gratis, ¿verdad? Entonces, este servicio y este costo los pagará el comprador o el vendedor, dependerá de qué, dependerá del Incoterm que se esté utilizando en esa operación de compra-venta, ¿ya? Ok, sin embargo, esos gastos de consolidación, de estiva, etcétera, tienen que formar parte de los gastos de transporte. Luego, los gastos de endoso y de comunicaciones también, ¿verdad? Son gastos que son necesarios pagar. Si lo hace el comprador, tendrá que considerarse como gasto de transporte. Si lo hace el importador, igual, pero dependerá mucho del Incoterms que se esté utilizando. Luego, los gastos de sobreestadía por retrasos o demoras en puerto extranjero, ¿sí? Son los componentes de los gastos de transporte. Ahora, aquí va. Este punto aclara bastante esto que habíamos tocado. Dice, si hubo varios trayectos por los cuales la mercancía tuvo que transitar antes de llegar al territorio aduanero del importador, se deberá tomar en cuenta todos estos trayectos, ¿sí? Y sus costos al momento de determinar, ajustar y determinar el valor de la mercancía que estamos importando, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Se refiere a que si nosotros hemos comprado la mercancía, por ejemplo, bajo el export, ¿verdad? Y resulta que bajo el export el vendedor tiene que entregar la mercancía a 100 kilómetros, ¿sí? Ya la hemos recibido ahí porque nos interesa por el tema del costo, nos es más conveniente, entonces recibimos ahí, ya. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos trasladar la mercancía desde ese lugar de recepción en la fábrica hasta un puerto internacional, en este caso hasta un puerto marítimo, una terminal terrestre, una terminal aérea, ¿verdad? Ok, vamos a tener que recorrer con la mercancía 100 kilómetros. ¿En qué vamos a llevar? En este medio de transporte interno, en el país del vendedor, ¿ya? ¿Este tiene un costo? Sí. Este importe, perdón, el importe o los costos de este transporte debemos tomar en cuenta para la determinación de la base imponible de la mercancía que estamos importando. En otras palabras, ¿debemos tomar en cuenta durante el llenado de la DIM? Sí, debemos tomar en cuenta. ¿Quién nos dice? La norma supranacional. ¿No es cierto? Ok, entonces llega la mercancía hasta un puerto. Perfecto. En ese puerto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a embarcar la mercancía en el medio de transporte, en este caso en el buque. ¿Ya? Ok, el buque hasta dónde nos va a llevar? Desde Osaka, Japón, para el ejemplo, hasta el puerto de Arica, ¿verdad? Por ese tramo nos va a cobrar, ¿sí? Hay un segundo tramo que está recorriendo la mercancía. ¿Este flete va a formar parte de la DIM? Por supuesto va a formar parte. Perfecto. Ahora, ha llegado a Arica, ¿ya?
no se va a quedar eternamente en Arica, ya que esa mercancía tiene como destino final la aduana interior La Paz. Consiguientemente, debemos transportar la mercancía desde Arica hasta Bolivia. ¿En qué medio? Normalmente en el medio terrestre. Y ese medio terrestre, perdón, ese medio de transporte terrestre va a ingresar seguramente por una de las fronteras. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los costos de transporte que debemos tomar en cuenta para el ejemplo que hemos dado? Estos tres. ¿Cuál? Este flete interno, este flete internacional y este otro flete internacional llamado flete 2. ¿Sí? Así que todos estos fletes debemos tomar en cuenta si es que la mercancía ha recorrido varios trayectos. Y habíamos aclarado cuando estábamos viendo anteriormente que muchas veces sucede que el importador, ¿sí?, únicamente presenta información documentada al sujeto declarante o a la agencia despachante únicamente de los fletes de aquí, ¿sí?, de este internacional y, y este otro internacional 2 como es el flete terrestre, nada más, ¿ya? Obviando entregarle información, esta información. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Sucede que cuando la aduana está controlando, porque vamos a hacer la DIM, ¿verdad? Y vamos a someter al conocimiento de la aduana y la aduana va a controlar. Y cuando la aduana está controlando una DIM, controla qué elementos, controla el peso, cantidad, clasificación, origen y el valor de la mercancía, ¿verdad? Entonces, cuando esté viendo el tema de la conformación del valor de esa mercancía que hemos importado, va a analizar, va a decir, a ver, présteme la factura y va a analizar la factura. Y va a leer todos los componentes de la factura. Y ahí va a leer Incoterms. ¿Cuál? Ex-World. Perfecto. ¿Ex-World qué? Ex-World Osaka, Japón. ¿Ya? A 100 kilómetros de Japón. Perdón, a 100 kilómetros del puerto de Osaka en Japón. Listo. Con solo leer esa partecita va a decir, señores, quiero que ustedes me aclaren que si solamente han pagado este flete y este otro, nada más, o ha habido otro flete interno. Y ahí entonces el sujeto pasivo tendrá que decir, bajo el principio de buena fe, dar a conocer toda la información correspondiente. Y es ahí donde tendrá, para no ser observado y tener un reintegro de tributos, etcétera, para no entrar a la gestión de riesgo de la aduana, el sujeto pasivo decir, bueno, efectivamente vamos a corregir la declaración de importación porque hemos omitido declarar este transporte interno. Ya que si el sujeto pasivo dice, no, solamente he tenido este flete principal y este flete 2, nada más. ¿Sí? Dice eso. Sabiendo que ha pagado este otro lado, aduana, bien, va a determinar finalmente rechazar esa declaración de importación y va a decir, señores, ustedes tienen que reintegrar el tributo por esto, por esto y por esto. Y uno de los argumentos va a ser que no se ha declarado correctamente este transporte por uno de los tramos por los cuales ha recorrido la mercancía. Así que, como se dan cuenta ustedes, jóvenes, es importante que los principios estén siempre siguiéndonos, o si ustedes quieren, es bueno siempre que los principios vayan de uno de nuestros brazos juntos, ¿sí? Para que no tengamos problemas con el sujeto activo en este caso, ¿ya? Luego otro dice, formarán parte de los gastos de transporte el costo de los alquileres de contenedores, cilindros, tanques o similares que sean necesarios para el transporte de las mercancías. Cuando estamos importando mercancías, ¿sí? Lo estamos haciendo utilizando, en este caso, los contenedores de 20 o 40 pies, ¿verdad? Esos contenedores no son nuestros, ¿verdad? Pueden ser del proveedor, pueden ser de la naviera, pero no son nuestros. Sí, vamos a suponer lo que normalmente sucede, ¿verdad? Como no son nuestros los contenedores, estamos pagando un alquiler. Esos alquileres de contenedores van a formar parte de la base imponible de la DIM, en otras palabras, ¿van a formar parte de los gastos de la DIM? Sí, por supuesto. Lo propio estamos contratando cilindros, tanques, etcétera, para traer la mercancía. Si tienen un costo, tenemos que tomar en cuenta en la elaboración de la DIM, ¿verdad? Ahora, por supuesto, dependerá mucho del Incoterms que estemos utilizando. Si yo compro la mercancía bajo el Incoterm DAP, una mercancía DAP que diga DAP El Alto, Avenida 6 de Marzo, número 2040. En ese caso, ha habido ha habido utilización de contenedores, cilindros, etcétera. En ese caso, ese gasto nosotros lo vamos a tener que considerar en la DIM
vamos a tener que considerar como gastos de transporte. No, ¿por qué? Porque bajo el Incoterms DDP, ¿verdad? DDP era, ¿no? El Incoterms que hemos utilizado. Bajo ese Incoterms, el vendedor tiene que entregar la mercancía en el lugar que habíamos convenido. Es decir, todos los costos y gastos que haya incurrido el vendedor hasta hacernos llegar la mercancía a nuestro territorio, a nuestro lugar específico que le hemos pedido, que es en la avenida 6 de marzo, los va a asumir el vendedor. Es decir, va a estar dentro de la factura comercial. Por consiguiente, nosotros no vamos a tomar en cuenta como gasto de transporte. ¿Por qué? Porque esos costos están ya inmersos en la factura del vendedor. ¿Sí? Como se dan cuenta, depende mucho de los Incoterms que estamos utilizando. Y ahí nuevamente les reitero que es importante saber leer los Incoterms que estamos teniendo en las facturas comerciales. Luego, los gastos de almacenamiento temporal de mercancías en puertos de exportación y de tránsito internacional en virtud del tránsito aduanero de la mercancía. Es decir, cuando estamos trayendo mercancía, vamos a suponer que es export otra vez, ¿ya? Estamos trayendo mercancía y necesitamos almacenar. Por alguna razón no hay buques, por alguna razón hay un problema, ¿sí? No podemos embarcar la mercancía en un buque con destino a un puerto Arica, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la mercancía? ¿Vamos a dejarla a la intemperie? No. Por supuesto que tenemos que proteger nuestro capital, nuestra mercancía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que almacenar temporalmente, ¿verdad? En algún lugar. ¿Esos costos de almacenaje formarán parte de los gastos de transporte? Sí. Tenemos que considerar en la DIM, tendremos que considerar en la base imponible, depende de qué, depende del Incoterms, ¿verdad? Si ha sido ex-work, por supuesto que vamos a tomar en cuenta, pero si ha sido DDP, no. ¿Por qué? Porque ya esos costos los ha tenido que prever y asumir el vendedor, por ejemplo, ¿ya? Lo cierto es que hay esos costos que se llaman de almacenamiento, que si corresponde, tenemos que ajustar con el importe correspondiente bajo el criterio de gastos de transporte, ¿ya? Otro, los gastos de carga estiva, desestiva, descarga, manipulación y gastos ocasionados por el transporte de mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. Dígame. Ya. Entonces, los gastos de carga estiva, desestiva, descarga, manipulación y gastos ocasionados por el transporte de mercancías hasta el lugar o puerto de importación, ¿sí? Excepto los gastos de descarga y manipulación en el lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de transporte, ¿sí? Si yo tengo algunos gastos que se van a realizar en el lugar de importación, tendrán que esos gastos estar discriminados para que yo los tome en cuenta y finalmente sacarlos de los costos que hemos pagado por esos gastos de descarga, etcétera, y no tomarlos en cuenta como parte de la base imponible, pero siempre y cuando se distingan de los gastos totales de transporte. ¿Ya? Otro documento son los certificados sanitarios de corresponder, entre otros. Este tipo de certificados, ¿sí? Como vamos a ver en un momento más, son documentos importantes que se tienen que obtener, ¿sí? Ya sea una vez que la mercancía esté en el territorio nacional. Hay certificados que conforme dice nuestra, ¿cómo se llama el libro gordo? Arancel aduanero. Gracias. Eso, nuestro arancel, conforme dice nuestro arancel, y enseguida, en unos minutitos más vamos a entrar, ¿ya? Entonces, un otro documento soporte de la declaración de importación son los certificados sanitarios. ¿Cuál es el propósito de estos certificados sanitarios? Como su nombre indica, nos van a dar, los certificados sanitarios nos van a certificar, nos van a dar a conocer a través de la autoridad competente que esa mercancía que queremos importar es apta para el consumo humano, animal, etcétera. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de este documento llamado certificado. Y un poquito más adelante vamos a ver de dónde sale esa instrucción y todo aquello. ¿Ya? De momento, sepamos que estos certificados sirven para resguardar la salud y vida humanas, animal. Tiene ese propósito. ¿Ya? Luego, en el caso de carga desconsolidada en aduana,
de destino, se deberá presentar la factura emitida por la empresa de consolidación y desconsolidación de carga internacional por destinatario final. Bien, aquí estamos dejándolo por escrito. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de consolidación de carga? Es parte del servicio logístico que se realiza dentro de la cadena de suministro y consiste en la consolidación en agrupar cargas de diferentes expedidores, ¿bien?, con destino a distintos consignatarios, ¿sí? Diferentes exportadores con destino a diferentes consignatarios o importadores. Con la consolidación se aprovecha el espacio del medio de transporte y reduce el costo de transporte, siendo requisito que las mercancías tengan un destino común y sean compatibles por su naturaleza y embalaje igual o similar. Ejemplo, ¿a qué nos referimos con consolidar? Este es el camión, el 70%, vamos a suponer que es nuestra mercancía en este contenedor de 40 pies, vamos a suponer que es de 40 pies. Entonces, si queremos traer una mercancía así tal cual, con espacios libres, nos va a salir caro a nosotros, porque vamos a suponer que el transportista nos dice, bueno, a ver, desde Arica hasta La Paz, Bolivia, van a ser $1,000, ¿ya? Sin embargo, no nos va a convenir, porque no se olviden que el objetivo del comerciante es buscar lucro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a minimizar costos. Y una forma de minimizar costos es precisamente haciendo que, en coordinación con la empresa consolidadora y transportista, decir, bueno, este espacio vacío lo llenaremos con otra mercancía de otros importadores, ¿sí? Que tengan ese mismo destino, ¿cuál? Aduana Interior La Paz. Y que la mercancía tenga, o sea, de similar naturaleza. Entonces van a llenar. Por consiguiente, el transportista igualmente va a cobrar los $1,000 por el transporte, solo que de esos $1,000, como nuestra mercancía abarca el 70%, seguramente pagaremos únicamente $700 y 300 pagará el dueño o dueños de las otras mercancías, ¿verdad? A eso se refiere gráficamente el tema de la consolidación de mercancías. Este servicio que acabamos de decir es prestado normalmente por las conocidas forwarder, ¿verdad? Estas forwarder, por ese servicio, deben emitir una factura, ¿sí? Y esa factura formará parte de los gastos que vamos a tomar en cuenta en la determinación de la base imponible. En otras palabras, van a formar parte de los costos que van a afectar en la base imponible de la DIM. ¿Ya? Ok. Otro documento o certificado emitido por la entidad financiera. Cuando el monto de la transacción comercial cuyo valor FOB sea superior o igual a $50,000, conforme al decreto 772. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que cuando existen operaciones de compra internacional y esta compra supera los 50,000 bolivianos, según las instrucciones impartidas por la autoridad competente, como es la ASFI, ¿verdad? Obviamente en coordinación y lineamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y basados en este decreto, por supuesto, eh, todos los importadores, ¿sí?, deben respaldar esa operación de importación, ¿sí?, con una certificación emitido por el banco con el cual han hecho el pago. ¿Ya? Siempre y cuando, reitero, la compra sea igual o mayor a 50,000 bolivianos. Sabemos que esto hay que convertir al tipo de cambio, ¿no es cierto? A 6,96 y luego saldrá la cantidad en dólares. Lo cierto es que nos están dando un monto, ¿sí?, mínimo de 50,000. Los que sean 50,000 o mayores a 50,000, las importaciones que esté realizando cualquier importador, esa operación tiene que estar respaldada con un documento o certificado por una entidad financiera, según las instrucciones de la autoridad competente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este formulario que deben utilizar? Es precisamente este formulario, ¿ya? Este es el formulario que se tiene que llenar en el momento en que se esté realizando una operación de compra con un monto mayor a 50,000 bolivianos, ¿sí? Este formulario lo va a emitir el banco con el cual el sujeto comprador ha realizado el pago, ¿sí? Aquí está el logo del banco, su dirección, etcétera, y va a certificar. A ver, vamos a ampliar un poco más. Y el banco va a certificar, ¿ya? Dice, a solicitud expresa del cliente o usuario financiero mencionado, es decir, del importador,
que es su cliente, en el literal A, y en cumplimiento del decreto 772, la entidad financiera o banco XYZ certifica, la operación descrita en el literal B del presente documento. Inciso A, dice datos del cliente o usuario financiero, y aquí van a poner el nombre de la empresa, ¿verdad? El NID de la empresa, o ha sido persona natural, su nombre, su carnet de identidad, el medio de pago, ¿sí? Aquí debemos recordar en cuáles son los medios de pago. Entonces, aquí hay opciones de haber pagado mediante cheque, depósito en cuenta, cheque plaza exterior, traspaso entre cuentas, transferencia al interior, como también tenemos aquí, transferencia al exterior. Enseguida vamos a ver, ¿ya? Entonces, según corresponda, tendrá que marcar, ¿verdad? El banco. Es decir, según la transacción que se haya realizado, tendrá que certificar el banco y decir, señores, el importador XYZ efectivamente ha utilizado un medio de pago. ¿Cuál es? Una transferencia al exterior. ¿Sí? Seguramente va a marcar acá. ¿Ya? Luego dirá si es cheque, el número de cheque, el número de cuenta, la fecha de la transacción, cuándo ha realizado, el 20 de octubre, ha realizado. ¿Cuánto? 50.000 dólares, puede ser, ¿verdad? Mayor a 50.000 bolivianos, literal. La moneda, que es dólares, perfecto. Mediante qué agencias tiene que colocar inclusive ese dato más el banco cuando esté certificado. ¿Ya? Ok. Y además, miren esta parte, jóvenes. A veces vemos algunos documentos que tienen datos que consideramos irrelevantes, sin embargo, tienen un peso específico llegado el momento, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, la presente información está protegida por el 472 de la Ley 393, Servicios Financieros, no siendo responsable la entidad financiera XYZ del uso que se dé de esta certificación. ¿Qué está diciendo aquí el banco? Señores, yo estoy emitiendo esta certificación a requerimiento, como hemos visto, ¿no es cierto? A solicitud de mi cliente, ¿ya? Ok, en todo esto, dice en el inciso C, información adicional que debe ser obligatoriamente proporcionada en su totalidad por el cliente o usuario financiero, en otras palabras, por el importador, ¿sí? Vamos a suponer que es el importador que ha hecho la transferencia, marcamos acá, listo. Ok, ahora aquí va. ¿Para quién ha enviado el dinero? ¿Sí? Nombre del proveedor o destinatario. En este caso, tenemos que colocar el nombre de nuestro proveedor. Y el nombre que coloquemos tiene que ser coincidente con lo que dice la factura, con lo que dice el contrato de compra-venta, etcétera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando la aduana revise, porque este documento va a revisar, no encuentre incoherencias. ¿Sí? Nos diga, señora, un ratito, ustedes aquí han hecho la transferencia a Toyota Motor Corporation S.A. y su factura dice Toyota Motor Corporation SRL, por decirles. No es lo mismo. Para la aduana nunca va a ser lo mismo. Y hasta estar aclarando y demás, el tiempo pasa y mientras tanto la mercancía puede permanecer almacenada en los recintos aduaneros. Y cuando se queda en los recintos va a pagar almacenaje, ¿verdad? Así que eso no le conviene al importador. Por consiguiente, principio de buena fe, declarar todo conforme a la verdad histórica de la transacción. Otro dato, se tiene que mencionar el número de factura que estamos pagando, ¿verdad? Y esto es cierto, si estoy comprando yo televisores, se supone que ya he suscrito el contrato de compra-venta y además cuando ya me he enviado la mercancía, se supone que ya tengo la factura y consiguientemente sé qué número de factura es la que estoy pagando. O si hay una proforma, sé también con qué número de proforma estoy trabajando, ¿verdad? Si es un pago parcial, etcétera, ¿ya? Se tiene que mencionar aquí el nombre o digo, el importe de la factura, tanto el numeral como en literal. Se tiene que mencionar el lugar de pago. Luego se tiene que decir el destino final de los fondos, es decir, para qué está yendo. Está yendo para pagar la factura número tantos o está yendo a cuenta del pedido número tantos, etcétera. Tenemos que ser cuidadosos en llenar esta parte, ¿ya? Impedir que se llene. No se olviden que todo esto que está certificando el banco es extracto del documento que ha utilizado originalmente el banco para hacer el pago por parte del importador al proveedor. Y al final, miren, este documento, ¿quién lo va a firmar? Va a firmar el cliente, ¿sí? Y va a firmar y va a aclararse su nombre. Y aquí va lo que les decía hace rato también, ¿ya?
Estas son las letras minúsculas o pequeñas que decimos, ¿no es cierto?, cuando nos referimos a las pólizas de seguro. Cuando hay pólizas de seguro, hay que leer las letras grandes, bien, y las chiquitas, recontra bien, ¿ya? En esta ocasión, en este formulario, mire, dice, en el literal C, dice, este literal que forma parte de esta certificación que emite el banco, dice, tiene valor y carácter de declaración jurada, ¿ya? Que todo lo que está diciendo y está firmando el cliente, jura de que corresponde a la verdad, ¿ya? Entonces, para el cliente o usuario financiero, por lo tanto, conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad al 1322 del Código Civil y el parágrafo 4 del artículo 157 del Código Procesal Civil. Sujeta, dice, en caso de inexactitud y o falsedad, y de esto se agarra la aduana, por si acaso, para poder ratificar y establecer el delito de defraudación aduanera, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sujeta en caso de inexactitud o falsedad a las penalidades establecidas en el 169 del Código Penal. ¿Cómo qué? Como falso testimonio, y su contenido no implica responsables para la entidad financiera. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo lo que hemos pedido que nos certifique, porque lo que nos va a certificar el banco va a ser en base a los datos que ya tiene, a los formularios que ya anteriormente hemos presentado, ¿verdad? Entonces va a certificar y va a decir que todo lo que están firmando aquí correspondería a la verdad, ya que todo lo que han declarado se está recibiendo bajo el criterio de confesión de verdad y certeza jurídica. Y en el caso de que no se haya dicho la verdad, van a tener que asumir las consecuencias conforme establece y tipifica el artículo 169 del Código Penal. ¿Y qué es lo que dice? Ese artículo está relacionado con el falso testimonio. Es decir, que no es cierto lo que ha dicho. Y la aduana te puede demostrar documentalmente. Y si te demuestra, te puede tipificar tu declaración si es que ha habido, por ejemplo, eh, eh, una mala declaración en cantidad, en origen, en valor de la mercancía, pues te puede tipificar como defraudación aduanera, por ejemplo. Y si es defraudación aduanera, implica elaboración de acta de intervención. Y si es acta de intervención, implica que ese caso no lo va a resolver la aduana, sino que lo va a llevar a una instancia penal. ¿A través de quién? A través de la fiscalía que está adscrita a la aduana. ¿Sí? Entonces, es muy importante, jóvenes, hacerles conocer esto, ¿ya? Y recordarles que para evitarnos todo esto, tener presente siempre el principio de buena fe y el resto de principios que hemos podido ver, ¿ya? Ok, denme un segundo, por favor. Voy a reducir esto. Ok, vamos. Ay, ay, ay. Ya, ok. A eso se refiere este documento que es muy importante, por si acaso, ¿sí? Esto forma parte de los documentos soporte, que forma parte precisamente de la declaración de importación. Otro documento, soporte, igualmente es la DAM, ¿sí? Esta declaración de adquisición de mercancías que habíamos visto originalmente y que la vamos a volver a ver llenando ya, ¿ya? Luego el otro formulario es el formulario de examen previo, ¿no es cierto? El 138 que utilizábamos actualmente como formulario de examen previo es el formulario 100, ¿ya? Entonces, el examen previo tenía esta estructura inicialmente, ¿sí? Esta estructura donde se colocaba el nombre del solicitante, la agencia, el nombre del importador, la mercancía que es objeto de examen previo. Ya sabemos en qué consiste el examen previo, ¿verdad? Hemos visto las razones por las cuales se pide el examen previo y se notaba aquí la diferencia de lo que habíamos encontrado, producto del examen previo, ¿no es cierto? Y aquí hemos encontrado, o nos hemos expuesto, perdón, este formulario.
Sí, el formulario 100 que actualmente está relacionado igualmente con el examen previo. Y aquí habíamos visto que está compuesto por datos generales, ¿verdad? Este examen previo es solicitado por la aduana y está ¿de qué? De la mercancía que se encuentra en este parte de recepción número tantos, ¿verdad? Y recordamos, ¿verdad? ¿Quién emite el parte de recepción? ¿Quién emite el parte de recepción? Jóvenes. ¿Quién emite el parte de recepción? Si no me equivoco, es el concesionario o el que recibe la mercancía, licenciado. Ya, Yulisa, es el recinto, ¿no? Es el almacenero, ¿sí? Él es el que emite el parte de recepción, pudiendo haber sido depositada la mercancía bajo la modalidad de depósito. ¿Cuáles son las tres modalidades de depósito? Miren, cuando estemos llenando estos documentos, ¿sí? Yo no les voy a preguntar, el sistema les va a preguntar, ¿ya? Como lo estoy haciendo ahorita. ¿Sí? ¿Quién emite el parte de recepción? El almacenero, pudiendo ser un recinto en concesión o un depósito especial, etcétera, ¿no es cierto? Según las tres modalidades. ¿Ya? Ok. ¿Cómo ha enviado la mercancía el vendedor? ¿Ha sido total o parcial? Ha enviado totalmente. Ok. ¿Con qué DAM está asociado? Con esta DAM. Y la DAM lo habíamos llenado antes o después del embarque de la mercancía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Luego, otro motivo, ¿cuál es el motivo? Hay otro, ¿no es cierto? Que hay varias opciones, ¿se acuerdan? Cuando hemos pedido el examen previo, habían varias opciones y una de ellas era otro, colocamos otro. ¿Cuándo se ha programado? Miren, el recinto, cuando ha recibido esta solicitud de examen previo, ha programado, ¿verdad? Para esta fecha, llevarse a cabo el examen previo. ¿En qué almacén se encuentra específicamente, señores, esta mercancía que está bajo el PRM 80886? Se encuentra en el almacén 23, específicamente almacén 50, ¿sí? Si ustedes van al internet o investigan de alguna forma, van a encontrarse que los almacenes están delimitados perfectamente, ¿no es cierto? Tienen sus galpones, tienen sus lugares de almacenes, tienen sus números, tienen todas sus directrices, ¿ya? Entonces la mercancía que está amparada con este PRM se encuentra físicamente almacenada en este lugar, ¿ya? Ok. Esta mercancía sobre camión danés, operadores, ¿quiénes son los que están actuando en esta operación? Es el dueño de la mercancía y luego a través de su despachante. Luego dice datos de la carga recibida en depósito, ¿sí? ¿Qué mercancía han recibido y en qué cantidad? 252 bultos, no hay faltantes, no hay sobrantes. ¿Cuál es el peso que han recibido? Son 18.390 kilogramos. Faltantes no hay, sobrantes tampoco. Otra pregunta, ¿es mercancía peligrosa? En otras palabras, ¿es mercancía IMO? No, no es mercancía peligrosa. Ok, ¿qué más tenemos? Aquí, en esta partecita, vamos a colocar todo lo que sea necesario para identificar claramente a la mercancía. Y decimos, observaciones del parte de recepción. Es decir, en el parte de recepción, en este parte de recepción, ¿sí? En este parte está anotado todo esto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos extractando del parte de recepción. Y aquí hay que anotar todo lo que corresponda durante la recepción de la mercancía. En otras palabras, como en el cacho, lo que veas, tienes que anotar cuando estés emitiendo el parte de recepción. Lo mismo en el tema de la DIM. Cuando estemos llenando la DIM, ¿sí? Nosotros vamos a anotar conforme nos dice los documentos, es decir, como en el cacho. Lo que vemos, anotamos, porque de esa misma manera trabaja la aduana. Lo que ve, observa, ¿ya? Entonces, ¿qué observaciones había en el parte de recepción? Se trata de 252 bultos, que está compuesto por 126 motos y 126 cascos en regular estado. ¿Sí? ¿Está precintada? Sí. ¿Con qué número de precinto?
41.204. Ok, observaciones. ¿Estaba abierta, no abierta el precinto? No, estaba intacto. Es decir, tal como lo han puesto allá en origen, así igualito está aquí. Eso están diciendo, ese precinto. ¿Ya? El precio y la cantidad según documento soporte. Todo eso está escrito en el parte de recepción. ¿Ya? Como se están dando cuenta, jóvenes, el examen previo trabaja sobre mercancías que ya están almacenadas en lugares específicos, con nombres y apellidos, con cantidades, etcétera, ¿no es cierto? Ok, ¿qué más dice? ¿A qué factura corresponde? O digo, ¿qué número de factura, cuántas facturas son las que están respaldando este PRM? Una factura, perfecto. ¿Cuántos ítems tiene esta factura? 126. ¿Cuántos bultos? 252. ¿Qué precio bruto? 18.390 kilogramos. Justo los mismos datos que están en el PRM. ¿Ya? Ahora sí, han entrado al recinto y han elaborado el examen previo. ¿Quiénes? El interesado, importador y el recinto. ¿Por qué el recinto? Porque el recinto tiene como obligación custodiar esa mercancía que no es de él. Así que tiene que estar ojo al charque con el que está ingresando, que en este caso ha ingresado el importador a verificar. Y producto de la verificación, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿No? En los datos de la mercancía ha encontrado esta descripción, ¿sí? Que le es importante para declarar. Y dice, señores, he encontrado esto. Está registrado este dato de mi mercancía. Sin embargo, debe decir este otro dato. ¿Sí? Listo. Esa es la observación que ha establecido este examen previo, que le ha permitido tener claridad al sujeto declarante o importador sobre cuál es el código que tiene que utilizar para esa mercancía. ¿Ya? A eso se refiere. En la observación, es decir, en los resultados del examen previo, se menciona estos datos y hay dos columnas. Donde dice todo esto, por favor, tiene que decir o debe decir este otro. Con este otro se va a hacer la declaración de importación. Este otro dato puede ser, si es que he entrado a revisar cantidades, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, ¿cuántas motos eran? 126 motos. Ya, pero como tenía duda el sujeto pasivo, ha entrado y en la factura comercial, ¿sí? En la factura comercial decía 126 motos, ¿verdad? Ya, pero resulta que como ha entrado al recinto, ha encontrado 127 motos, por decir, ¿ya? Del mismo tipo. Entonces, estos 127 motos van a servir para hacer la DIM. Los 126 ya no, sino estos 127. ¿Por qué? Porque el sujeto dueño de la mercancía ha entrado y ha ido a tocar como Santo Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Ha ido a tocar, pesar, medir, etcétera, su mercancía y se ha convencido de que no son 126, sino son 127 motos, por ejemplo. ¿Ya? Ok, para eso sirve este examen previo, para estar seguros de qué es lo que vamos a declarar en la DIM. ¿Sí? En otras palabras, antes de meter las 4. ¿Ya? La pata, en otras palabras. ¿Sí? Ok, entonces, esas son las observaciones que se pueden registrar. Y finalmente se dice, se realizó el examen previo voluntario, ¿se acuerdan que había examen voluntario, etcétera, ¿no es cierto? Para complementar datos y documentos soporte originales en la DAM para generar los despachos parciales uniformes. Entonces, se están satisfaciendo de una vez qué tipo de qué cantidad de mercancía o cuáles son las observaciones en específico de la cual querían satisfacerse. Y es lo que han hecho a través de este examen previo. Les reitero, el examen previo es un documento que se utiliza antes de hacer la DIM. Cuidado con esa pregunta. ¿Ya? Ok. Lo hemos publicado porque hemos extractado de esta fuente. Y aquí les recordamos las causales por las cuales emitimos o solicitamos el examen previo, ¿verdad? Retiro, extracción, a solicitud, se requiere por dudas, existencia de diferencia, otros, ¿verdad? Ya hemos visto todo esto, en qué consiste, en qué momento realizar y todo aquello, ¿ya? Y así llegamos a las mercancías prohibidas. ¿Recuerdan de esas dos preguntas que se formulaba el sujeto importador antes de viajar al extranjero
o antes de decidir una importación? ¿Se acuerdan cuáles eran las dos preguntas? ¿Se acuerdan? Hola, jóvenes. A ver, forzosamente voluntario. Rápidamente. Entonces, hoy es 7. Yo voy a contar a las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rafael Chávez. 7, digo, Rafael. Ok, estoy anotando, ojo. Rafael. Ya, entonces, a ver, sí, 3, 5, 4. Choque, Eddie. Eddie Choque. Hola, Eddie. Buenas noches, Lice. Hola, Eddie. Eddie, ¿verdad? A ver. Sí, Lice. Ya, Eddie, ¿cuáles son las dos preguntas que se tenía que formular el importador antes de traer la mercancía? Lo siento, Habíamos... Lice. No estaba yo en clases. Ya. Ya, muy bien, gracias por la sinceridad, Eddie. Licenciado, ¿yo puedo, por favor? Claro que sí, dígame, Sergio. Si no me equivoco, es la mercancía que desea importar está prohibida de importación y la otra era la mercancía que desea importar. ¿Requiere de alguna certificación o autorización previa? Correcto. Muy bien, esas son las dos preguntas básicas, ¿no es cierto? Esas son las preguntas que se tiene que formular todo importador boliviano o en cualquier otra parte del planeta, se hacen esas dos preguntas. Precisamente para ver con más detalle una parte de esas preguntas es que vamos a analizar sobre las mercancías prohibidas de importación, ya que todo importador, sabemos que este importador antes de viajar al extranjero o antes de comprometerse a pagar un centavo, necesita satisfacerse de que si lo que quiere traer no está prohibida de importar a Bolivia. Dos, si lo que quiere traer no requiere certificaciones o autorizaciones, ¿sí? Porque si requiere certificaciones o autorizaciones, tendrá que tramitar con el tiempo correspondiente, ¿ya? Y si requiere, y si está prohibida, por supuesto que no va a traer, porque esa mercancía la van a incautar, y no solamente la van a incautar, sino va a tener un proceso penal, que vamos a ver en un momento más, ¿ya? Entonces, una de las primeras preguntas era si su mercancía estaba prohibida de importación. ¿Y cuáles son las mercancías que están prohibidas de importación? La respuesta encontramos en el 85 de la Ley General de Aduanas, ¿ya? Y esta Ley General de Aduanas en el 85 nos dice: no se permitirá la importación o ingreso a territorio nacional de mercancías nocivas para el medio ambiente, salud y vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico financiero de la nación y otras determinadas por ley expresa. Entonces, ¿dónde encontramos la respuesta sobre qué mercancías están prohibidas? En el 85, de manera general. ¿Y cuáles son? De manera general, todas las mercancías, ¿sí? O las mercancías que sean nocivas, ¿ok? Nocivas para quién y para qué. Nocivas para el medio ambiente, ¿sí? Que dan la capa de ozono, etc. Nocivas para la salud y vida humanas, ¿sí? Es decir, que afecten a la salud, que afecten a la vida humanas, ¿verdad? Si estamos queriendo importar alimentos, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo si estamos queriendo, si está prohibida aquella mercancía nociva que pueda afectar a la vida y salud humana, o que afecte contra la preservación vegetal, ¿no es cierto? Los plaguicidas, etcétera, ¿verdad? Luego, así como las que atenten contra la seguridad del Estado. Por ejemplo, estará prohibido de que importen municiones, ¿verdad? Cualquier persona tendrá que cumplir ciertas condiciones o requisitos. ¿A fin de qué? A fin de precautelar la seguridad del Estado. Por esa razón son prohibidas.
o las que afecten el sistema económico, financiero, ¿no es cierto? Por ejemplo, que quieran importar billetes, moneda, etcétera, ¿no es cierto? A nuestro país, si quiere importar billetes o moneda, podríamos causar un problema grave, ¿no es cierto? Porque no sabríamos quién está regulando el manejo de sus dineros y demás. Entonces, por seguridad económica financiera del Estado, es que se tiene que prohibir la importación de ciertas mercancías. Y otras prohibiciones que la ley expresamente lo vaya a determinar. ¿Sí? Ok. Asimismo, nos encontramos en el 117 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, un detalle más específico de qué mercancías están expresamente prohibidas de importación. ¿Ya? Entonces, en el numeral 1, en el parágrafo 1, dice, sin perjuicio de prohibiciones establecidas por ley y en otras normas, la Ley General 117 del Reglamento de la Ley General de Aduanas dice, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero. ¿Sí? Cualquier régimen aduanero. Ustedes conocen los diferentes regímenes, ¿verdad? Ok, se prohíbe la internación a Bolivia bajo cualquier régimen aduanero o destino especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías. ¿Ya? Debemos tomar muy en cuenta estos datos. ¿Qué mercancías están prohibidas expresamente? Mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal. Listo, esa es la descripción general, conforme también dice la Ley General de Aduanas, ¿verdad? Ok. Sin embargo, aquí da a conocer de manera más específica cuáles son los que están prohibidos expresamente. Dice, están prohibidos los productos comestibles y preparaciones alimenticias, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Hasta donde he pintado, ¿estarán prohibidas realmente en la vida real? No, ¿verdad? No están prohibidas. Está permitido traer productos comestibles, está permitido traer productos alimenticios, bebidas alcohólicas, traemos, ¿verdad? Ron, Singani, whisky de Argentina, etcétera, ¿no es cierto? Asimismo, estamos importando también mercancías no alcohólicas, ¿ya? Sin embargo, estarán prohibidas de importación esas mercancías que hemos pintado, siempre y cuando esas mercancías estén en estado de descomposición o adulteradas, o que contengan sustancias nocivas para la salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué mercancías están prohibidas? Todos los comestibles, preparaciones alimenticias, bebidas alcohólicas que estén en estado de descomposición o adulteradas o que contengan sustancias nocivas para la salud. ¿Sí? Esas están prohibidas. Ahora, ¿quién nos va a decir a nosotros, sí, como consumidores bolivianos o como aduana, quién nos va a decir sobre qué mercancías están prohibidas? La respuesta, la que nos va a decir, va a ser la entidad competente, es decir, la instancia o entidad que tiene competencia para hacer el análisis correspondiente de estas mercancías. Y emergente de esos análisis dirá que sí, efectivamente, esta mercancía que están queriendo traer, por ejemplo, no sé, se me ocurre, un producto argentino, ahorita vamos a suponer, ¿qué se llama? Durazno al jugo, por ejemplo, ¿verdad? Durazno al jugo. ¿Cómo sabemos que esa mercancía que está viniendo de la Argentina, llamado duraznos al jugo, es apto para el consumo humano? ¿Cómo sabemos que no nos va a afectar en nuestra salud, etcétera? ¿Cómo sabemos? Si no es a través del trabajo que va a realizar el SENASAG, ¿no es cierto? No se olviden que el SENASAG es la instancia que tiene como función emitir certificaciones de inocuidad alimentaria. Es decir, certificaciones donde nos diga, señores, esta mercancía que está viniendo de la Argentina llamada duraznos al jugo, número tantos, etcétera, etcétera, es apta para el consumo humano. Si eso dice,
Si esa certificación la tiene ese importador, entonces nosotros como resto del Estado podemos consumir tranquilamente esa mercancía. En otras palabras, si tiene esa certificación, entonces la aduana podrá decir, ah, ya, perfecto, han cumplido con esa formalidad, han cumplido con esa obligación establecida en la normativa, que dice que cualquier mercancía que pretendan ustedes importar, mercancía para el consumo, debe tener su certificado de inocuidad alimentaria, por ejemplo. ¿Ya? Pero, ¿qué tal si esa mercancía que está viniendo de Argentina, ese mismo producto u otro producto similar, no tiene ese certificado de inocuidad alimentaria? ¿Será apto para el consumo? No. ¿Por qué? Porque está en alto riesgo, ¿no es cierto? Si es que consumimos esa mercancía. Está en alto riesgo nuestra salud, porque no sabemos si es apta para el consumo. Puede de que venga bien bonito, bien presentable, todo eso, pero ¿qué tal su manipulación? Ya que no hay una certificación que nos dice que es apto para el consumo, si no hay esa certificación emitida por la autoridad competente, posiblemente esa mercancía esté adulterada o esté en etapa de descomposición. Por consiguiente, las mercancías que vienen para consumo, bebida, etcétera, y en estado de descomposición se encuentran, esas están expresamente prohibidas de importación. ¿Ya? En un momento más vamos a ver las consecuencias que se tienen si es que se quiere importar o introducir ilegalmente esa mercancía que está en descomposición o adulterada. ¿Ya? Otro tipo de mercancía, animales vivos afectados por enfermedades. ¿Podemos importar animales vivos, jóvenes? Sí, licenciado. Ya. ¿Quién respondió? Javier Orlando, licenciado. Javier Orlando. Ya. ¿En qué se basa para afirmar su respuesta? Eso nos menciona en el arancel aduanero, a los animales vivos, entonces. Correcto. Muy bien, me pasa su dato, ¿ya? Entonces, efectivamente, podemos importar. ¿Quién nos está diciendo? La norma, ¿dónde está traducida? En el arancel aduanero. Es más, tiene su subpartida, ¿verdad? Tiene su gravamen, etcétera, etcétera, ¿sí? Podemos importar animales vivos, ok, siempre y cuando estén sanos, porque si están afectados por alguna enfermedad, están expresamente prohibidas, ¿ya? Y si están expresamente prohibidas, van a tener problemas las personas que quieren traer esa mercancía llamado animales vivos que estén afectados por enfermedades. ¿Quién es la instancia que va a velar para que no ingrese ese tipo de mercancías, animales vivos afectados con enfermedades? SENASAG, etcétera, ¿no es cierto? Van a ser las entidades que van a emitir las certificaciones correspondientes. Enseguida vamos a ver el conjunto de mercancías que requieren certificaciones y autorizaciones previas, etcétera, ¿ya? En un momento más. Son varios cuadros que les voy a mostrar. Luego, sí, está prohibido también la importación de plantas, frutos comestibles, semillas y otros productos de origen vegetal y animal que contengan plagas agrícolas, plagas forestales y enfermedades cuarentenarias, ¿sí? Si estamos queriendo importar nosotros cualquier producto, vamos a suponer manzana de Chile, ¿verdad? Y ese producto, de acuerdo a certificación del SENASAC, tiene plagas o tiene alguna enfermedad, ¿verdad? ¿Será factible que el SENASAC diga, sí, sí, pueden importar esta mercancía? No, porque la competencia del SENASAC es velar porque no se vea afectada la salud humana, etcétera, ¿no es cierto? Importando mercancías que estén con enfermedades o plagas, ¿verdad? Por consiguiente, cualquier persona que quiera traer a Bolivia plantas, productos, semillas, etcétera, que tengan plagas, que tengan enfermedades, van a ser prohibidas, ¿sí? Van a ser retenidas en todo caso, ¿sí? Ya que están prohibidas expresamente. Si pretenden introducir a Bolivia, van a ser comisadas. Y si son comisadas, eso es sinónimo de tener un proceso, ¿ya? Otro, desecho de sustancias radiactivas, de procesos mineros y metalúrgicos y otros residuos o desechos peligrosos. Por ejemplo, está expresamente prohibido importar estas mercancías a nuestro territorio, ¿sí? Desecho de sustancias radiactivas, ¿verdad? Ustedes saben que la radioactividad que tenga un producto
puede dañar sustancialmente a nuestros órganos, inclusive generar cáncer, ¿verdad? Entonces, una de las razones por las que se está prohibiendo es precisamente por querer preservar la salud humana, ¿verdad? Y animal. Entonces, una de las razones por las cuales se prohíbe precisamente estas mercancías son esas. Y a la intención que tengan los sujetos pasivos de importar esta mercancía, van a ser sancionados por la aduana, perdón, decomisando su máquina, su mercancía, ¿verdad? Luego dice, sustancias agotadoras del ozono que contengan CFC. ¿Y qué es eso? Clorofluorocarbonos, detallados en los anexos A y B del Protocolo de Montreal o los que complementen al mismo. Y aquí estamos dando a conocer a qué se refiere. Los CFC no se destruyen en la atmósfera baja, así que logran subir hasta la atmósfera donde se acumulan y destruyen la capa de ozono. Son responsables de un gran agujero en la capa de ozono que hay sobre el hemisferio norte y Antártica, descubierto por los años 80. ¿Ya? Esta información la hemos sacado de esta página para entender mucho mejor. Ustedes saben que tenemos estas capas, ¿verdad? Entonces, si nosotros importamos mercancías que contienen este elemento químico, va a dañar, ¿sí? Nuestra atmósfera, etcétera, de tal manera que la va a debilitar y va a generar un agujero, ¿verdad? ¿Verdad? El agujero de la capa de ozono, ¿verdad? Y si hay el agujero, va a entrar estos rayos ultravioleta, ¿no es cierto?, que dañan sustancialmente a la piel, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los productos que contienen este CFS? Normalmente son los aerosoles, etcétera, ¿no es cierto? Por consiguiente, cualquier persona que quiera importar esta mercancía, ¿sí?, tendrá que contar con su certificación correspondiente. En todo caso, los que contengan estas sustancias que agotan directamente el CFE van a ser expresamente prohibidos, así dice nuestra norma. Ahora, hemos mencionado a lo que dice sustancias agotadoras del ozono que contengan CFC detallados en los anexos AB del Protocolo de Montreal. Ese protocolo nos da a conocer estos datos. Aquí está el Protocolo de Montreal, ¿sí? Nos da a conocer sobre qué elementos se encuentran en esos anexos. Y aquí están, miren, son datos relacionados con fórmulas, ¿verdad? Con sustancias, ¿sí? Y sus clasificaciones químicas, ¿verdad? Y ahí están sus CFC de diferente tipo, ¿sí? Y cómo es que afectan a la capa de ozono, la intensidad con la cual afectan. Por eso es que la instancia que tiene competencia, y lo vamos a ver más adelante en los cuadros, debe velar porque estas mercancías no lleguen, es decir, si quieren ingresar, cumplan con algunos requisitos, o en todo caso, si son de alta incidencia en la afectación a la capa de ozono, no ingresen definitivamente al territorio nacional. ¿Ya? Ok, Bolivia, mediante ley 1584, se adhirió a los convenios sobre la capa de ozono. Es interesante este convenio, quisiera que lo lean para una mejor comprensión. Aquí lo que queremos es entender lo que nos está diciendo la norma. Y la norma nos dice que está prohibida la importación de mercancías que contengan CFS, ¿sí? Detallados en el AB del Protocolo de Montreal. Y acabamos de verlo. ¿A qué se refiere ese famoso protocolo? ¿Ya? Ok. Luego, ¿qué más está prohibido? Está prohibido también de importación, ¿sí? Los alimentos de consumo e insumos agropecuarios, plaguicidas y medicamentos de uso veterinario no registrados ante el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad, llamada SENASAC también, de acuerdo a la Ley 2061 del 2000. ¿Sí? Así que está prohibido expresamente la importación de productos o artículos de consumo e insumos agropecuarios que no tengan su registro del SENASAG, por si acaso. ¿Sí? Ustedes cuando vean cualquier producto para uso o consumo, van a ver seguramente su famoso RS, perdón, ¿sí? Su registro sanitario o registro del SENASAG, y ese es el número que debe contener. ¿Qué significa eso? Si leemos eso
en la mercancía que compramos normalmente. Significa que esa mercancía ha sido ya revisada por el SENASAC y el SENASAC ha emitido al importador el certificado correspondiente donde le dice, señores, es apto para el uso o consumo humano, por ejemplo. Entonces tenemos esa garantía cuando leemos esos datos en las envolturas, etcétera, de la mercancía que queremos consumir o usar, ¿ya? Ok, luego, ¿qué otra mercancía está prohibida de importación expresamente? Los productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas que no estén registradas ante el Ministerio de Salud y Deportes, de acuerdo a la Ley 1737, Ley del Medicamento, ¿sí? Entonces, toda la mercancía que queremos importar tiene que contar siempre con alguna certificación o autorización, sobre todo de mercancías que están aclarándonos acá. En otras palabras, si queremos traer productos farmacéuticos o medicamentos que no tengan el registro sanitario emitido por el Ministerio de Salud a través del AGMED o de la AGMED, entonces esa mercancía, si no tiene sus documentos o esos datos, va a ser expresamente prohibido. Y si hay una persona que está trayendo mercancías prohibidas al territorio nacional, seguramente va a ser comisada la mercancía. Y luego de ese comiso va a tener que enfrentarse a un proceso esa persona. Y no es solamente un proceso, jóvenes, un proceso aduanero, sino es un proceso penal también. Y enseguida vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar por si acaso, y hasta ahí vamos a dar el examen, ¿ya? Entonces, otra mercancías que atenten contra la seguridad del Estado, ¿sí? ¿Cuáles son las mercancías que si se quiere importar, afectaría a la seguridad del Estado? Billetería o billetes de lotería extranjera, imitaciones de monedas y billetes, sellos de correo, armas, municiones, explosivos están expresamente prohibidos, a menos que tengan su autorización, como vamos a ver un momento más. Artículos usados de prendería, tales como prendas y complementos de vestir, zapatos, ropa de cama, mesa, tocador, cocina, mantas, alfombras y artículos de tapicería, están expresamente prohibidos. Sin embargo, la norma nos aclara de esta manera. Dice, todos estos que acabamos de leer hasta aquí son prohibidos. ¿Ya? Ahora, la norma dice, se exceptúa de la prohibición, es decir, no estarán prohibidas aquellas mercancías que se encuentren debidamente autorizadas para su importación por disposición expresa emitida por autoridad competente. ¿Qué está diciéndonos la norma? Nos está diciendo, señores, todo esto está prohibido, ¿sí? A menos que ustedes tengan las autorizaciones correspondientes para su importación emitidas por la autoridad competente. Ejemplo, si ustedes quieren importar a Bolivia armas, municiones y explosivos, lo pueden hacer. O sea, primero está prohibido expresamente. Sin embargo, pueden traer, según esta excepción, siempre y cuando ustedes hayan obtenido la autorización previa emitida por la autoridad competente. ¿Y cuál va a ser la autoridad competente? El Ministerio de Defensa, por ejemplo. ¿Ya? Si queremos traer billetes o estas monedas, igualmente el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que autorizar igualmente. ¿Ya? Ok. Inciso E, vehículos, partes y accesorios para vehículos usados o nuevos que de acuerdo a la normativa vigente se encuentran prohibidos de importación. Y tenemos un cuadrito específicamente para el tema de vehículos, está más adelante, ¿ya? Emergente de la publicación que realiza la aduana, ¿ya? Terminamos estito y hasta aquí damos el examen, por favor. 2. No se olviden que hemos hablado o estamos hablando de mercancías expresamente prohibidas, ¿sí? Parágrafo 1. Parágrafo 2. ¿Qué vamos a ver? La transgresión de lo dispuesto en el parágrafo precedente, en el parágrafo 1, dará lugar ¿a qué? Al comiso y otras sanciones legales que correspondan. ¿Sí? Si cualquier persona se hace viva y quiere traer la mercancía prohibida expresamente al territorio nacional, muy bien, puede traer, pero cuando la aduana vea eso, inmediatamente va a comisar. ¿Y qué es comisar? No es nada más que privar
de la disposición de un bien a raíz de un presunto delito. ¿Sí? En simples palabras, es cuando la aduana te dice, traiga esa mercancía. ¿Sí? Eso significa comisar, privar de la disposición de un bien debido a la comisión de un presunto delito. Pero no solamente va a comisar, sino que también se va a enfrentar a otras medidas o sanciones legales. ¿Ya? Sin embargo, aquí hemos aclarado esto que es muy importante que a veces se confunda. ¿A qué se refiere el comiso? A la privación de la disposición de un bien. Es decir, que le quitan al sujeto que está trayendo la mercancía. ¿Quién le va a quitar? La aduana. Y al quitarle le está prohibiendo de que maneje más esa mercancía, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere el decomiso? El decomiso es la acción del comiso, ¿ya? Es la acción. Cuando dice traiga, a eso se refiere el decomiso. Y específicamente, ¿a qué se refiere? A la privación de la disposición y propiedad a raíz de un delito, ¿sí? Mediante un documento llamada acta de comiso o acta de intervención. Por tanto, habrá decomiso cuando emergente del comiso se haya emitido un documento llamada acta de comiso o acta de intervención por la retención de esa mercancía, ¿ya? Para tener un poco más de claridad sobre lo que es comiso y decomiso. Ahora, esa mercancía que ha traído el sujeto pasivo, ¿verdad? Que es prohibida, la norma dice que va a comisar, es decir, la norma indica de que si esa mercancía ha traído, si una persona trae una mercancía prohibida, la aduana, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comisar y además va a seguir un proceso legal más adelante. Ok, ¿bajo qué criterios le va a comisar? No le va a decir simplemente traiga. Sabemos que eso va a decir inicialmente, pero va a tener, bajo el principio de legalidad, ¿se acuerdan? La aduana va a tener que argumentar la razón por la cual le está decomisando, la razón por la cual le está privando su derecho de disposición de esa mercancía. ¿Y cuál es? Bien, las razones se encuentran en el 181 del Código Tributario, ¿ya? En el Código Tributario, en el 181, hay varios aspectos que ayudan en la tipificación de la comisión del delito de contrabando, ¿sí? Introducir mercancías por zonas clandestinas, lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Si está ingresando por una ruta que no es autorizada, va a ser contrabando, y este es el argumento técnico, ¿ya? Para decir que es contrabando, ¿ya? Y así tenemos varios. Y el que nos interesa, ¿cuál es? El que introduzca, extraiga del territorio, el que introduzca, dice, ¿ya? Cuando estamos internando. O el que extraiga del territorio aduanero nacional, coma, se encuentra en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según el caso, se encuentre prohibida. Si yo estoy trayendo esos animales enfermos a Bolivia, sabiendo que es prohibida la importación, la aduana me va a retener esos animales, ¿verdad? $10,000 que vale, etcétera. Ya, me va a retener, ya, pero ¿bajo qué argumento? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Cuál va a ser la razón por la cual me va a comisar? La razón técnica va a ser precisamente tipificar ese hecho según el artículo 181 del Código Tributario, inciso F. Específicamente, ¿cuál? Porque usted, señor, está introduciendo mercancía que se encuentra expresamente prohibida. Ahí ni vuelta que dar para esa persona que estaba trayendo esas vacas enfermas, etc. ¿Ya? Entonces ahí vean un primer argumento técnico que la aduana tiene para explicar la razón del comiso de esa mercancía expresamente prohibida para su importación. Pero no solamente queda ahí, no solamente dice, traiga la mercancía y es contrabando, no, sino que dependiendo del valor, si es que supera los 200,000 UFBs, la sanción puede tener como privación de libertad de 8 a 12 años para la persona que ha traído esa mercancía e inclusive para el mismo transportista. ¿Ya? Así que imagínense la complejidad que tiene el traer mercancías prohibidas al territorio boliviano. ¿Ya? Ahora, no solo se queda ahí. ¿Por qué digo esto? Porque la misma norma nos está diciendo, señores, la transgresión de lo dispuesto anteriormente dará lugar al comiso. Ya hemos visto las razones técnicas para comisar por parte de la aduana, pero además nos dice y otras sanciones legales.
que correspondan. ¿Cuáles son las otras sanciones? Precisamente estas sanciones las que tipifica el Código Penal. Por ejemplo, el 216 habla sobre delitos contra la salud pública. Es decir, si tú estabas trayendo las vacas enfermas a Bolivia, ¿verdad? Primero, has cometido el delito de contrabando, ¿sí? ¿Y por qué? Porque estabas trayendo algo prohibido. Dos, ¿qué tal si esas vacas las has traído y de las 100 vacas que has traído, 50 ya las han faineado? Y las 50 faineadas ya están en el mercado. Y esa vaca que estaba enferma va a afectar, va a infectar a la gente, a los humanos que van a consumir. Y al hacer eso, ¿qué estás haciendo? Estás atentando contra el delito de la salud pública. Y entonces, cuando se esté sustanciando este problema en la vía penal, seguramente el juez, fiscal, etcétera, argumentarán, tipificarán esa conducta como delito contra la salud pública porque ha comercializado con sustancias nocivas para la salud o bebidas y alimentos mandados a inutilizar, etcétera. ¿Ya? Si no satisface, digamos, esta razón, puede tomar en cuenta el juez fiscal otra razón. ¿Cuál? Realizar cualquier otro acto de una u otra manera que afecte la salud de la población. ¿Sí? Imagínense, va a tipificar el fiscal o juez este otro delito que hemos visto. ¿Y cuál es la sanción que tiene la comisión de este delito contra la salud pública? Privación de libertad. ¿De cuánto? De 1 a 10 años. ¿Sí? Entonces, imagínense, jóvenes, el tema de la importación como tal no es simplemente agarrar la declaración de importación, los documentos soporte y hacer la DIM, que es algo sencillo, lo vamos a hacer eso, rapidito se va a hacer eso, van a ver ustedes. Lo importante es que se entienda el verdadero espíritu de lo que es importar, ya que importar implica, si es que lo estás haciendo incorrectamente, enfrentarte más adelante con problemas aduaneros y con problemas penales, como estamos viendo. ¿Ya? Ok, jóvenes, entonces, por favor, aquí vamos a quedar y el día jueves